Todavía no empezamos y ya hay manos levantadas por aquí. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar 2 o 3 minutos para iniciar porque hay mucha gente que se está conectando. Jaime, pues si quieres empezamos. ¿Qué te parece? No, buenísimo. Sí, ya está listo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Jaime, por aceptar la invitación a venir aquí a platicar con todos nuestros amigos. Fíjate que esta plática me la pidieron los clientes en particular, ¿sí? Hay muchas inquietudes de qué está pasando en materia laboral, porque han habido tantos cambios en los últimos años. ¿Qué tanto tiene que ver el TEMEC? Esto lo hemos platicado también ya en otros espacios, Jaime, y te agradezco muchísimo la oportunidad de que estés aquí platicando pues con todos nuestros amigos. La dinámica, si te parece bien, Jaime, va a ser primero presentarte. Después de esto, traes algún material preparado que vas a comentar, lo discutimos, te hago preguntas y tal. Y después de eso, dejamos un espacio abierto para que la gente que nos está escuchando haga las preguntas que tengan y las platicamos, las discutimos. Las asesorías, hasta donde yo entiendo, que nazcan de estas preguntas, son gratuitas, ¿verdad? Completamente. Ya después Dios dirá. Entonces es momento de que preguntemos todas las dudas que tenemos que resolver. Déjame, te presento. Bueno, Jaime, eres socio del despacho Ibarra del Paso Gallegos en la Ciudad de México desde hace varios años. Trabajaste también en otras firmas internacionales. Eres maestro todavía de la Universidad de Anáhuac, si mal no recuerdo. Correcto. Y bueno, has atendido cientos de empresas en temas laborales, empresas tanto mexicanas como extranjeras, ¿no? En temas sindicales, en temas de estructura organizacional y en temas de litigio laboral también, ¿no? Correcto. No, pues, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Desde luego, siempre es un gusto platicar contigo de estos temas. Y pues sí, efectivamente, la intocable Ley Federal del Trabajo, que era como mítico hasta 2012,
el que no se podía reformar, pues con la primera reforma que hubo, digamos, en este milenio, que fue la de 2012, cuando se reguló por primera vez el outsourcing, hubo algunos cambios en el procedimiento laboral. De ahí se abrió la puerta y pues efectivamente a raíz del TEMEC y un poquito atrás, con el tema del Tratado Transpacífico, que al final, pues, como sabemos, cuando inició la administración de Estados Unidos de Donald Trump, se salieron y perdió mucha fuerza, pero México ya había hecho cambios constitucionales en materia laboral, específicamente para desaparecer las juntas de conciliación, crear los centros de conciliación y registro laboral, como una etapa prejudicial que vamos a platicar ahorita al final. Después, la creación de los famosos tribunales laborales, y de ahí vino pues, la reforma del 2021 que llegó como avalancha, la de subcontratación, que nos mantuvo muy ocupados, seguramente aquí a varios de tus clientes les implicó reestructuras, cambios corporativos, cambios en contrataciones, cambios en la forma en la que operaban. Y bueno, y ahora en 2022 empieza con el tema de las famosas vacaciones dignas, ¿no? Que, Sí. pues bueno, México, siempre habían criticado que en México éramos uno de los países con las menores días de vacaciones otorgados por ley. La verdad es que en la mayoría de las instituciones, por lo menos yo creo que de empresa mediana para arriba, pues ya los 6 días se quedaban cortos y por práctica de mercado otorgaban 10. Pero bueno, al final del día, pues sí había muchísimas empresas. Como tú bien sabes, México, gran parte de su economía depende de las pymes, ¿no? Y las pymes pues se ciñen a los mínimos de ley. Y bueno, se empezó a hablar mucho de esta reforma de vacaciones desde septiembre, octubre del año pasado. Se aprobó en fast track en Cámara de Diputados. En el Senado hubo ahí algunas discusiones respecto de si los 12 días que ahora son el mínimo de ley tienen que ser consecutivos o no. Habían modificado para que solo los 6 días fueran consecutivos y los demás de acuerdo con el patrón y el trabajador. Después regresaron a la redacción original, que finalmente es la que se aprueba y se publica en el Diario Oficial a finales de diciembre, el 27 de diciembre para ser exactos. Lo anuncia el presidente en su conferencia mañanera y bueno, pues es ley vigente a partir del 1 de enero. Y de ahí es de donde surgen todas las dudas. ¿Se hace ley a partir de la publicación en el Diario Oficial o a partir de que lo comentan en la mañanera? Ya En no esta sabe uno. administración es a partir de que lo comentan en la mañanera, pero creo que fue casi simultáneo porque fue en la edición matutina de ese día donde anunció que ya se había publicado el decreto. Fue un decreto que ningún partido se iba a oponer. La verdad es que cuando hablas de derechos laborales y sobre todo en un año electoral y sin entrar a una discusión política o de análisis de partidos, pues ningún partido en año electoral como este 2023 que viene en varios estados con elecciones, se iba a poner a hacer la piedrita en el zapato que echara para atrás una reforma que generara mejores derechos para todos los trabajadores, ¿no? Claro. A ver, entonces es importante tener en cuenta que México es de los países que menos vacaciones daba en el mundo y se publica esta reforma que creo que en la siguiente lámina vemos cuántos días son al año, son 12 sí. Por el primer año cumplido. Estos 12 días no son 12 días seguidos, son 6 días o cómo funciona este tema, porque creo que al esto es final la importante. redacción como quedó y creo que es una parte bien importante y creo que hay dos cosas, pero si quieres vamos a eso y después vamos al otro punto que por lo menos he escuchado que ha generado ruido entre trabajadores y patrones. Son 12 días y de acuerdo con la redacción del artículo 78 y sin entrar en tecnicismos, dice que el trabajador tiene la potestad de disfrutar los 12 días seguidos o a su conveniencia, o sea, no quiere decir que a fuerzas tenga que disfrutar los 12 días, sino que puede decir, bueno, pues viene Semana Santa, me dan 2 días y tomo otros 3, o me voy de viaje a Europa si quiero tomar los 12 días, o no quiero trabajar la segunda quincena de diciembre, tomo los 12 días seguidos, y esa elección del trabajador. Ok. ¿No? O sea, el trabajador se puede ir 12 días seguidos si quiere. Es correcto, 12 días hábiles, ¿no? O sea, 12 días laborables, no calendario. O sea, digamos que si trabaja de lunes a viernes, estás hablando de 2 semanas y media. O sea, te vas el miércoles, faltas jueves, viernes,
y te avientas 2 semanas más. Correcto. Ok. Ahora, también hay otro artículo que no se modificó, que creo que me parece que es el 81, que dice que las vacaciones serán otorgadas de mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón, dependiendo de las necesidades de la empresa. Que digamos que es de las letras chiquitas que no se hablan, pero si, al no haber modificado esto, le sigues dando el poder o la facultad al patrón de decir cuándo sí te puedes ir o cuándo no. Si estamos hablando de a lo mejor de vendedores de pisos de una tienda departamental que están en diciembre en temporada alta con todas las ventas navideñas y y se quieren ir 12 días, pues el patrón con justa razón va a poderle decir que por las necesidades del negocio, que no se los puede tomar ahorita, que se los tome en enero, ¿no? Oye, y haciéndole un poquito al abogado del diablo, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa en donde, en un almacén, ¿sí? Y viene del 15 al 30 de enero yo me quiero ir de vacaciones, del 15 de diciembre al 30 de diciembre. Sí, o sea, yo voy a decir, tengo 12 o 14 días y me voy todo ese fin porque yo quiero. El empleador va a decir, oye, hay otro artículo que dice que vamos a negociarla. Y pregunta, ¿qué criterio va a tener la autoridad? Aquí no podríamos aplicar que ley posterior deroga una anterior o cómo Pues funcionamos aquí. al final son dos artículos vigentes que conviven. O sea, digamos que uno es, tienes la facultad de tomar los 12 días y dos, te tienes que poner de acuerdo con el patrón. Entonces, creo que, digamos que respondiendo a tu pregunta sería, sí me puedo ir los 12, sí te puedes ir los 12 días, siempre y cuando estés de acuerdo entre trabajador y patrón. Ok, sí, porque Difícilmente, no, perdón. están los dos artículos, pero uno se promulgó después que el otro. ¿Cuál tendría más peso? Pues mira, al final del día y yéndonos a que en materia laboral es derecho social, pues siempre va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Ahora, también tenemos que ser prácticos. Si el patrón no te quiere dar vacaciones, no te las va a dar. Te va a decir, no te vayas en esta fecha, vete el 1 de enero, vete el 2 de enero y tómate los 15 días. Claro. ¿No? Y desafortunadamente, la empresa va a tener ahí la sartén por el mango para determinar cuándo se puede tomar cada quien sus periodos vacacionales. Sí, definitivamente. Ahora, otro punto, no, dime. No. Desafortunada o afortunadamente, dependiendo de qué lado estés de la cancha. Pues sí, digo, y normalmente previo a tomar vacaciones, pues sí, siempre el empleado toca base con su jefe directo o con recursos humanos o con el dueño, dependiendo del tamaño del negocio, ¿no? Sí, es rarísimo, salvo en los memes, cuando ves que ya pediste vacaciones, ya estás en el avión y no te autorizan las vacaciones. Ajá. ¿No? Sí, no, generalmente todo esto es negociado y es acordado entre patrones y trabajadores. Aquí es muy importante la función del departamento de talento humano, ¿no? Correcto. Porque al final del día, a ver, estamos hablando que una relación de trabajo es como un matrimonio, o sea, hay una convivencia diaria. Entonces no puedes aplicar las reglas a rajatabla porque se va a volver un tema autoritario y imposible de transitar. Y si recordamos que ahora tenemos todo el tema de las normas de riesgo psicosocial y tenemos que cuidar la salud mental de nuestros trabajadores y hay muchas más restricciones en materia inclusive de derecho a la desconexión, derecho al descanso digno, etcétera, que a lo mejor antes sí existía, pero era menos sancionable porque las propias multas en la Ley Federal del Trabajo eran mucho menores, pues que Claro, ahora se respetan mucho más y se cuidan mucho más, ¿no? claro. Muy bien. Ahora, el segundo punto que ha generado mucho ruido y del que hemos recibido bastantes consultas por partes de clientes es, oye, ¿a partir de cuándo tengo a alguien que, no sé, cumplió años en la empresa el 25 o 26 de diciembre? Ya le toca la nueva ley, tiene que ser retroactiva, es proporcional, y entonces empieza ahí la incertidumbre porque pues, normalmente el trabajador va a decir, oye, pues tendría que ser proporcional, pues
si las voy a tomar en el 2023 ya me aplica la nueva ley, y yo creo que la respuesta y a la conclusión a la que hemos llegado aquí en el despacho es no. O sea, la ley es vigente a partir del 1 de enero. Esto significa que si tú cumpliste años de servicio el 31 de diciembre, vas a generar las vacaciones conforme a la ley anterior. Si es tu primer año, eran 6 días, ¿no? Por ejemplo, si era tu segundo año, 8 días. Y hasta tu aniversario en 2023, que en este ejemplo sería el 31 de diciembre de 2023, ya te aplicaría la nueva ley. Entonces, ahí creo que va a ser bien importante. Ahí, ahorita que dices, los departamentos de talento, capital humano, van a tener una misión bien importante para transmitir un mensaje adecuado a los colaboradores, porque si los trabajadores creen que están abusando los patrones, no queriendo dar lo que les toca por ley con la reforma, pues seguramente de entrada vas a generar un mal clima y probablemente de repente te llenes de demandas de gente que se fue a quejar, ya sea que haya presentado una demanda laboral o que haya presentado una queja en la Secretaría del Trabajo y te llega una inspección. Entonces, Claro. el mensaje va a ser bien importante, y la claridad con la que les expliques a partir de cuándo les toca la nueva ley y la vieja ley. Aquí, permíteme aprovechar el espacio para invitar a todos nuestros amigos de recursos humanos que están aquí conectados con nosotros. Cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer, compártalos ahí a través del chat o del apartado de preguntas y respuestas para ir desfogando. Y yo, Jaime, aquí pensando un poquito en este tema de los recursos humanos, porque como sabes, como lo hemos platicado, este departamento cada vez tiene más importancia dentro de las empresas, porque hay muchos temas que hay que cuidar. El tema de la 035, los riesgos psicosociales, son cada vez más temas los que hay que abordar. Pensando desde mi desconocimiento, ¿qué convendría ahorita en función de las vacaciones que hicieran los departamentos de recursos humanos? Estoy pensando, no sé, establecer una política de cómo se solicitan las vacaciones o dejar algo asentado. No sé si me estoy explicando. Sí, mira, fíjate que ese es un gran punto, y muchas empresas ya tienen políticas de vacaciones. Entonces, si ya las tienen, hay que actualizarlas. Y si Claro. no, creo que es el momento de establecer políticas para el otorgamiento de vacaciones, quién los debe de autorizar, cómo se ponen de acuerdo, cuáles son los días, ya con la ley actualizada. Y además prever pues todo el tema de la prima vacacional, y eso ya es donde toca van de la mano más bien recursos humanos y las áreas de finanzas, porque si bien la prima vacacional sigue siendo el 25% de los días de vacaciones, no es lo mismo el 25% de 6 que el 25% de 12. O sea, estás hablando que se te va al doble, por lo menos el primer año. Claro. Y esa es otra obligación, y es un costo que anualmente tiene que erogar la empresa como parte del paquete de prestaciones de los trabajadores. Entonces, también establecer cuándo se van a pagar la prima vacacional. Ahí hay una laguna, no te dice si es anualmente. Hay muchas empresas que por uniformidad lo pagan todos los eneros. Hay otras empresas que lo pagan cada vez. Si tomas 10 días, te dan la parte proporcional de esos 10 días. Si tomas 2 días, te dan la parte proporcional de esos 2 días. O cuando cumples años en la empresa de trabajo, pues en ese momento, junto con tu quincena, te pagan la prima anual para no dejar así que pendientes. Entonces, ahora con este incremento, pues hay que considerar que en los forecasts de los presupuestos de las empresas se debe de incluir el incremento en las primas vacacionales que hay conforme a la nueva ley, ¿no? Claro. Oye, Jaime, tenemos ya bastantes preguntas. Muchas gracias por ellas. Vamos desahogándolas. Nos pregunta mi querido Martín Arvalo Luján, ¿cuántos días hay que dar de vacaciones a una persona que ingresó apenas en septiembre del 22? ¿Y por qué tantos? Ok, a ver, si alguien ingresó en septiembre del 22, de acuerdo con la ley, genera derecho a vacaciones hasta septiembre del 23. Claro. Y pues le aplica la nueva ley, le tendrías que dar 12 días. 12 días. Y Okay. 12 días. ¿Cuál es el sustento legal? Pues el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo y el transitorio primero de la reforma del 27 de diciembre, donde dice que entra en vigor a partir del 1 de enero. Perfecto.
Esta ya quedó. Pregunta, María Elena Brul, ¿se toman en cuenta los sábados como día laboral o es mediodía? No, solo los días que labores. O sea, si tú, aquí veo que en la pregunta dice que sus trabajadores laboran de lunes a viernes, solo cuentan los días que trabajan. O sea, los sábados y domingos ya son descansos independientes. Ok. Nos dice Hugo René de Sena. Buen día, los centros de conciliación te indican que la ley no aplica en perjuicio de las trabajadoras. Esto es cierto. Sí, Es decir, que sí aplica la nueva ley, es con la que se debe aplicar, en este caso, las vacaciones. y justo ahí lo que dice Hugo es totalmente cierto. Nada más que recordemos que el derecho a vacaciones se genera por aniversario cumplido. ¿Esto qué quiere decir? Por eso hacía el ejemplo de si tu aniversario fue hasta el 31 de diciembre de 2022, te aplica la vieja ley, y en tu siguiente aniversario, que es cuando generas el nuevo derecho a vacaciones, es Claro. cuando te va a aplicar la nueva ley. No la estás aplicando en perjuicio del trabajador, simplemente, pues cuando generas un derecho con una ley vigente, pues te aplica ese derecho, y cuando hay una nueva ley vigente, cuando vuelves a generar el derecho, es cuando ya te aplicarán estos nuevos días de vacaciones. No es que no sería en perjuicio de. Ok. Ahí están llegando muchas preguntas, les agradecemos mucho. Me dice Abelardo Oliveras, si mi colaborador cumple su primer año de trabajo a fines de enero, ¿ya se le aplican los 12 días? Correcto. Ya, Ah, todos los que cumplan su primer aniversario, o segundo, tercero, a partir del 1 de enero de 2023, ya van con la nueva ley. Oye, y aquí una buena pregunta de Marilena Brul. Si un empleado no quiere tomarse todos esos días, ¿se le puede pagar y estamos a mano? ¿O hay obligación de que se tienen que ir? Mira, esa es una gran pregunta, y ahí te va. De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia, las vacaciones se disfrutan, no se pagan. Eso quiere decir que o sea, tienen que disfrutarlas y no se las puedes pagar. Ahí va, digamos, la primera parte. Salvo cuando hay una renuncia y tiene días pendientes, es cuando se los incluyes en un finiquito, o un despido, o lo que sea, jubilación, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa si no toma vacaciones? Pues las vacaciones, como cualquier prestación laboral, tienen un periodo de prescripción de 1 año. Esto quiere decir que si un trabajador no toma sus vacaciones a partir de que son exigibles, que es 6 meses después del aniversario, prescriben esas vacaciones. Es decir, a partir del día que las generas, tienes 18 meses para disfrutarlas, en pocas palabras. Si no las disfrutas, están prescritas y se pierden. Esto es algo que ahorita que hablabas de políticas de vacaciones, es bien importante incluir cuando hacemos políticas de vacaciones, y dejar bien claro para que los trabajadores el día que renuncian no tengan la expectativa de que, no, pues yo tengo 60 días acumulados de vacaciones, me los tienen que pagar ahorita. No, pues ¿qué crees? Si el patrón aplica la ley como debe de ser, pues no, de esos 60 días a lo mejor te tocan 15 o 20, ¿no? Y los otros Claro. están prescritos. No tienes obligación de pagarlos. Si no los disfrutó y sigue trabajando, pues prescriben, se pierden y pues ya ni modo. Sí, En pocas palabras. todo este tema de las políticas son fundamentales ya ahorita. Nos pregunta Bárbara Sánchez, el sábado el horario de la empresa es mediodía y a la hora de pedir vacaciones se cuenta como día completo. Pues sí, al final del día, si tu jornada es de lunes a sábado, no podrías considerar que está tomando nada más mediodía, porque si no puedes entrar, salvo que lo quieras hacer así, pero puedes entrar en una dinámica que pudiera generar incentivos perversos de voy a tomar la mañana del lunes, la tarde del martes, y entonces empiezan a duplicar, digamos así, medios días de vacaciones. Yo no lo recomendaría, pues se genera desorden. O sea, si trabajas en sábado, aunque sea mediodía, pero es tu jornada laboral y lo quieres tomar de vacaciones, que cuente como día completo. Ok, nos pregunta Imelda Ortega, que creo que se parece mucho a la pregunta que nos hace Juan Ábalos. Mis trabajadores tienen mucha antigüedad. Este año ya entra la nueva ley. Las vacaciones antes de este año se siguen rigiendo bajo la ley anterior. Exacto, y volvemos a lo mismo. Les aplica la ley nueva a partir de todos los aniversarios que sean después del 1 de enero. O sea, Okay. si cumples 10 años el 15 de febrero, pues ya te va a aplicar el tabulador nuevo, ¿no?
que te van a tocar los 24 días. Independientemente si los contrataron en el 18, en el 19, en el 20, en el 21, Exacto. o es contratación nueva, ¿verdad? Es correcto. Creo que con esto respondemos a mi querido Juan Ábalos. Hay muchas preguntas. Si quieres, continuamos con la presentación, porque si no nos vamos a quedar un poquito retrasados y más adelante le damos trámite a más preguntas. Sí, lo que podemos hacer si no alcanzamos a contestar todas, pues dejamos nuestros correos y atendemos ya las dudas puntuales. Ok, pero tratemos de contestar las más Sí. posibles. Sí, porque vi que generó mucho ruido todo este tema de las vacaciones y pues sí, efectivamente es algo muy novedoso. Sí, es algo nuevo y también sobre todo para cómo nos vamos a poner de acuerdo en temas operativos y en temas presupuestales, porque obviamente esto va a tener un incremento en la empresa y ahorita es el momento para terminar de afinar los presupuestos, ¿no? Sí, sí, por eso hacíamos el comentario del tema de la prima vacacional y además, pues el impacto que tiene en la productividad, a lo mejor tengas que dobletear turno de alguien cuando se vaya de vacaciones, dependiendo de qué tipo de Exactamente. industria, no sé, a lo mejor líneas de producción de estas que tienen 2, 3 turnos, pues no puedan parar y si alguien se va de vacaciones van a tener que meter en algún eventual o algo así y pues esas cosas son las que tienen que considerar, ¿no? Como dices en sus Definitivamente. presupuestos. Pues si quieres avanzamos con el siguiente tema, que cuando estábamos planeando esta presentación, pues, hablamos de lo que ha sucedido a raíz de esta administración que puso mucho enfoque en la Secretaría del Trabajo, en que los patrones cumplan con lo que les toca por ley. Y lo que ahora pues, utilizan mucho con el famoso anglicismo compliance laboral, que no es otra cosa que el cumplimiento regulatorio y normativo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que por desconocimiento o por falta de sofisticación o porque llevan haciendo las cosas así desde hace muchos años, pues no tienen reglamento interior de trabajo, no tienen las famosas comisiones mixtas que ahí están en el punto 2, tanto la seguridad de higiene, para el reparto de utilidades. El reparto de utilidades lo hace el contador, se lo manda nómina y nómina dispersa y ya no hubo la comisión y no hubo toda esta parte de darle publicidad, etcétera, para ver si había alguna objeción. No están documentados los días de vacaciones que otorgan. En el tema de teletrabajo, que se puso mucho de moda con la pandemia, no tienen convenios, no tienen políticas de teletrabajo. Pero bueno, la Secretaría del Trabajo sí ha incrementado mucho el tema de las inspecciones por dos razones. Una, porque es una bandera desde que tenían su proyecto que le llamaban Proyecto 18, cuando resultó electo nuestro presidente actual. Tenía una página de internet que se llamaba Proyecto 18, donde hablaba que uno de sus ejes centrales en materia de trabajo era incrementar la inspección y el cumplimiento de las obligaciones patronales, y lo hemos visto con muchos de nuestros clientes. Quizás se frenó un poco por la pandemia, y pues las inspecciones se centraban en temas de seguridad, higiene y cumplimiento de toda la reglamentación COVID, ¿no? Claro. Pero ahorita lo que hemos visto desde el año pasado llegan después en mayo es la fecha límite para el pago de utilidades en personas morales. Junio, julio están empezando a llegar requerimientos de la Secretaría del Trabajo, de las direcciones de inspección, para que acrediten que cumplieron con el pago de utilidades a sus trabajadores y que cumplieron con todo. Así que con todo lo que marca la ley, ¿no? Constituyeron la comisión, hicieron público el proyecto de reparto, entregaron copia de la declaración, los trabajadores aprobaron el proyecto de reparto y finalmente se repartió y se pagó. Están, pues, el tema del reglamento interior de trabajo, que pues también es una herramienta muy buena si la sabemos utilizar, porque al final es donde podemos concentrar todas nuestras políticas y además darle el peso de ley vigente, o bueno, interna, por decirlo así, o de reglamentación interna vigente, porque se registra ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Además de que es nuestra obligación como patrón tenerla, pues te ayuda mucho a documentar faltas de conducta, te ayuda a poder establecer sanciones para los trabajadores, porque muchas veces preguntan, oye, pues es que ya le levanté el acta administrativa porque hizo tal o cual cosa, porque no llegó, porque llegó tarde, pero ¿cómo lo sanciono? Pues la ley te establece que puedes sancionar a tus trabajadores con hasta 8 días de descanso sin goce de sueldo, o sea, como castigo, pero siempre y cuando lo tengas establecido en un reglamento interior de trabajo. Entonces, de repente te enfrentas que las empresas quieren sancionar a un empleado que se portó mal, no lo quieren correr, nada más quieren pues sentar un ejemplo,
y no pueden porque más allá de descontarle los minutos o las horas que llegó tarde, pues no tienen la herramienta que les va a dar el soporte jurídico para poderlos mandar a descansar sin goce de sueldo, ¿no? Claro. Oye, este reglamento se tiene que inscribir, ¿verdad? Sí, ahora se ha vuelto, la verdad es que bastante dinámico. El Centro Federal generó una plataforma y ahora cualquier representante legal con su fiel puede inscribir el reglamento interior de trabajo. Hay que subir ciertos documentos, entre ellos pues, el poder del representante que lo esté inscribiendo, el reglamento, la comisión mixta, todos los documentos de incorporación, de aprobación del reglamento. Y con eso, la verdad es que en nuestra experiencia, en 2-3 semanas ya tienes tu oficio con código QR y cadena digital, o sea, porque es electrónico, donde te dice que tu reglamento está debidamente depositado y que es ley vigente. Bueno, oye, pregunta, ¿ese reglamento lo analizan para ver si cumple con la ley o con la mera presentación es suficiente? No, sí hay, la propia ley establece los mínimos que debes de incluir, entre ellos jornada de trabajo, respeto a derechos de menores, derechos de mujeres, sillas en el lugar de trabajo, periodos de lactancia, horarios de limpieza del centro de trabajo, jornadas, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, permisos especiales si hay algo, o permisos de ley, cuando menos el de maternidad y paternidad, y sanciones. Aquí quiero aprovechar para mandar un mensaje a todos nuestros clientes y amigos que nos están escuchando. Importantísimo revisar el reglamento. Importantísimo, porque no únicamente para estos temas, sino más adelante vamos a ver para todo lo que nos puede apoyar, porque generalmente decimos, híjole, el patrón es el que lleva todas las cargas y las va a seguir llevando si no tienes tus documentos al día. Sí, y es más, tan tienes la obligación de llevarlos, como dices, si no los tienes al día, pues de por sí un juicio laboral cuando eres patrón es cuesta arriba. Si no tienes todos los elementos y toda la, digamos, preparación previa, valga la redundancia, en cuanto a reglamentos, contratos, etcétera, recibos, si no lo tienes, pues todavía va a ser más cuesta arriba y tus posibilidades de éxito todavía se limitan más, ¿no? Claro, claro. Departamentos de talento humano. ¿Cómo se dice ahora? Talento humano, ¿verdad? Capital humano, talento capital humano. Sí. Es urgente que lo veamos, que atendamos todos estos temas. Ahora, el tema de otorgamiento de permisos también lo están revisando, y sobre todo maternidad, paternidad, preguntan porque muchas veces agarran en curva al patrón porque pues o no lo registró o de ahí se agarran para una sancioncita, pero lo que sí se están fijando mucho el tema de los periodos de lactancia, que recordemos que con la ley hay dos opciones, elección de la mujer en periodo de lactancia, es o entras o sales 1 hora tarde, esa es opción A, y opción B son 2 periodos extraordinarios de descanso adicionales a tu hora de comida o a tu tiempo de comida normal para que puedas extraerte la leche en un lugar higiénico y adecuado donde debe de haber un frigobar por lo menos porque la leche tiene que mantenerse en refrigeración. Por favor, así a todos los que nos están escuchando, no vayan a decirle a la empleada en época de lactancia que se vaya al baño a sacarse leche y que lo meta al refri del comedor, porque además de políticamente incorrecto, pues es un incumplimiento y hasta podría ser considerado discriminatorio, ¿no? Política, ética y moralmente incorrecto. No me quedó claro. ¿Entrar y salir 1 hora? 1 hora antes, Okay. Entrar o salir 1 hora antes, o tener 2 periodos extraordinarios. Eso quiere decir, o sea, si mi horario es de 9 a 5, ponle tú, poder entrar de 9 a 4 o de 10 a 5. Ya. Sí entrar de 9 a 5 y tener 2 periodos extraordinarios para poder extraerte la leche. Y bueno, no, adelante, continuamos. No, bueno, y de la mano de eso, pues viene el tema de discriminación, violencia de género y trabajo de menores. Recordemos que a partir de 2019 existe la obligación patronal de tener una política para la prevención de discriminación por género, violencia contra la mujer y erradicación del trabajo de menores, que eso, retomando tu comentario inicial, también deriva de nuestros compromisos con el TEMEC,
porque uno de los requisitos que nos pidieron nuestros socios comerciales es buscar herramientas para erradicar el trabajo de menores. Inclusive por eso se incrementó la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años. Y bueno, el tema de la discriminación que ha cobrado mucha relevancia, ya sea desde la oferta per empleo, cuando haces una oferta pública en LinkedIn o en cualquier red o inclusive en el periódico. Hemos visto ahí dos precedentes bien interesantes de demanda por daño moral, discriminación por empleo. En uno pusieron: busco pasante de derecho de tal a tal semestre sin discapacidad, así tal cual. No sé por qué. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió esa brillante idea y de publicarlo en una bolsa de trabajo de una universidad bastante reconocida? Y había una estudiante que dijo: oye, pues a ver, yo tengo promedio, soy estudiante de derecho de tal a tal semestre y tenía una discapacidad motriz, y fue y demandó, para no hacerles el cuento largo, perdió en primera instancia, perdió en la apelación, se fueron al amparo, el amparo lo atrajo la corte, y nuestra otrora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la ministra ponente, y pues básicamente sancionaron al que hizo la oferta pública por el solo hecho de haber hecho la oferta pública. Ni siquiera Sí, tuvo claro. que aplicar la persona porque lo que determinó en ese entonces la primera sala es: oye, para que, si tú le exiges a alguien que aplique y se humille, o sea, sea sujeto de una humillación adicional para que le aplique esta discriminación, pues entonces estamos vulnerando doblemente a la víctima. Entonces, cualquiera que sienta que sus derechos están viéndose afectados por la oferta pública, que en este caso de trabajo, que en este caso fue el tema de la discapacidad, pues puede tener derecho al pago de un daño moral por discriminación. Ese y otro antecedente de una cadena de restaurantes que decía: busco hostess, mujer de tal a tal edad, casi medidas 80, 90, ¿qué? 90, 60, 90. Y pues hubo un colectivo de mujeres, un señor que se adhirió a la demanda, y no me acuerdo, alguna otra persona que dijo: oye, a ver, pues yo no tengo las medidas que estás pidiendo, pero perfectamente puedo tomar reservaciones y perfectamente puedo acompañar a la gente a sus mesas, ¿no? Y siguió el mismo caminito que el otro caso y terminó llegando a la corte, la misma ponencia, y fue la misma resolución. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en cuando hagamos una oferta o estemos buscando algún candidato, en enfocarnos solo en elementos objetivos, evitar cualquier tema subjetivo que pudiera generar ruido y generar cualquier tipo de discriminación. Y esto aplica Perfecto. también cuando estamos hablando ya de la relación de trabajo, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, ahorita el tema de COVID, ¿no? Y no se quiso vacunar, ya no lo voy a correr. No, en México no aplica. No podemos despedir a alguien, negarle el empleo o reducirle la jornada o mantenerlo en condiciones, digamos, de aislamiento, por decirlo así, porque no se quiso vacunar, ¿no? Es más, ahorita, por lo menos en las reglas vigentes en la Ciudad de México, no puedo obligar a la gente a usar cubrebocas. Es recomendable y opcional, pero no los puedo obligar. Ok. ¿No? Entonces, a lo mejor por ahí pudiéramos tener que alguna reclamación de algún trabajador. Y es que me están diciendo que si no me vacuno, que si no me hago la prueba no puedo regresar a trabajar, y como no tengo incapacidad del IMSS me van a descontar los días. Ojo ahí, ¿no? Y sobre todo ahorita que hubo en diciembre algunos brotes de COVID en ciertas ciudades, así que ya no es como antes, ¿no? O sea, no los podemos obligar a que nos entreguen su prueba positiva. Sí tendrían que entregarnos su incapacidad del IMSS para que les pudiéramos justificar las faltas, pero ya no podríamos inclusive negarles el acceso porque tienen COVID. Quizás pudiera llegar al absurdo eso, ¿no? Porque pues, pudiera generar una mayor propagación. Claro. Muy bien, Jaime. Continuamos con las láminas. Sí, claro. Bueno, el tema de hostigamiento, acoso y malos tratos que se ha puesto, pues, desafortunadamente es algo que no se cuidaba tanto antes, y ahorita se ha puesto de moda. Más bien, pues, hay mucha mayor atención, ¿no? Inclusive ya hay páginas que denuncian a empresas que hostigan a sus trabajadores. El hostigamiento no necesariamente tiene que ser de índole sexual o con algún connotamiento de género, sino puede ser un hostigamiento porque le grito a la gente, no lo soporto,
lo humillo constantemente, todo lo que hace está mal, no tiene que ser que llegar a los golpes, ¿no? Como Claro. algunos pudieran creer, y hay algunos precedentes. Pues, y va de la mano con esto que es el acoso y el acoso psicológico. Si tú constantemente le estás diciendo a tu subalterno que es un idiota y que nada de lo que hace está bien, le estás generando un daño, un daño psicológico que pudiera caracterizarse como un evento traumático severo ahora con la norma 35 de riesgo psicosocial. Te puede implicar sanciones y además te pudiera implicar que el trabajador se pudiera incapacitar ante el IMSS por un tema ¿cómo se llama? Pues de estrés psicosocial o alguna cuestión así, que no necesariamente es pues digamos, una enfermedad física, ¿no? Sino es un tema ya más psiquiátrico. Y bueno, y también aquí se incluyen los malos tratos, ¿no? El ridiculizar, burlar, el famoso bullying, que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar decían que el bullying era formativo y era parte de la formación profesional. Claro. Ahora ya, por un lado dicen es la generación de cristal, pero por otro, pues siempre hay un efecto péndulo, ¿no? Si estamos de este lado, quiere decir que es porque estábamos de este otro y pues tenemos que llegar al punto medio, pero sí ha habido históricamente un abuso y pues esto nos ha llevado a que ahora todo se denuncia, todo, bueno, las redes sociales cooperan mucho con eso, o sea, Muchísimo. hubo por ahí un caso en estos días de un comensal en un restaurante que fue golpeado por unos meseros y murió. Claro. Y bueno, se hizo viral en 30 segundos, ¿no? Cuando antes a lo mejor salía en la nota roja de algún periódico local una noticia de esta naturaleza. Oye, y cada vez hay más cuentas de Twitter, tú que eres tuitero también como yo, Sí, donde terror en los restaurantes, terror sí, en diferentes giros en donde exponen las condiciones laborales, ¿no? sí, los famosos, oye, pagos en efectivo, no les dan vacaciones, les dicen que si se van de vacaciones los van a despedir. Pues todo eso clasifica dentro de este hostigamiento, maltrato y abuso, ¿no? Y Claro. digo, evidentemente, como decías hace rato, es política, ética y moralmente reprobable, pero además, pues es una práctica que no debemos de dejar que permee. Nosotros como patrones tenemos la obligación de erradicar estas prácticas y si no somos sancionables, además, es un tema pecuniario ahí. Eso te quería preguntar, multas más o menos a cuánto ascienden. Mira, ahorita acaba de haber un ajuste a la UMA, pero oscilan entre las 250 y las 5,000 UMAs. Estaríamos hablando de entre 20,000 y 500,000 pesos, más o menos, con el ajuste que acaban de publicar a la UMA. Ok. ¿No? Y digo, ahí hay ciertos temas ya más técnicos, la reiteración, que es la condición económica de la empresa, etcétera, pero sí son sancionables y sí, o sea, si un trabajador va y se queja, tengan por seguro que va a llegar un inspector y les va a hacer una inspección extraordinaria, es decir, sin previo aviso, para no darles oportunidad de prepararse, y les puede llegar una sanción por ahí. En dónde siento yo que estamos? A ver, tú corrígeme si me equivoco. Siento que el empleador está pensando, es demasiado, es muchísimo lo que me están atacando, hay muchas cosas que tenemos que cuidar, pero al mismo tiempo son cosas que podemos resolver documentando, previendo, haciendo nosotros internamente desde dentro de la empresa. Por eso creo yo que es tan importante la profesionalización de los departamentos de recursos humanos en este tema particular. Claro, mira, no sé si alguien de los que nos acompañan han escuchado el término que usan mucho los fiscalistas que se llama defense file o un archivo de defensa, que es básicamente las áreas financieras tienen un archivo o una carpeta con todo el cumplimiento de obligaciones fiscales para el día que les llegue Hacienda, tengan cómo defenderse. Hagan de cuenta que esto debe de ser así, pero pensando en Exactamente. las áreas de capital humano. Entre más documentado estés y mejor preparado estés para el día que llegue una inspección, casi que vas a sacar de tu librero la carpetita y se la vas a enseñar. Le vas a decir, mira, aquí tengo mi política, aquí tengo esto, mira, hubo este caso de hostigamiento, lo atendimos así, se hizo una investigación interna, hubo un comité de investigación, se sancionó al empleado o se le despidió por causa justificada. Claro. Y con eso te quitas de muchas broncas. Pero si no hicimos nada en materia preventiva, al momento que llegue la revisión, pues perdimos. Sí,
fíjate que ahora que mencionas eso, en México como que teníamos esta tendencia de, bueno, ya cuando llegue la bronca veo qué hago, ¿no? Como Sí, que tendíamos a ser más reactivos, por lo menos en temas legales, que proactivos. Ahorita, y ahorita vamos al siguiente tema, que es nada más lo que hemos visto con los tribunales. El ser reactivo ya no funciona, ya no, el abogado que antes te decía, no te preocupes, espérate que se vaya, que te demande, y luego vemos qué hacemos, o le ofrecemos el trabajo, o alguna cosa así, ya no jala, ya no, ya no, no podemos pensar así, por lo menos si queremos cuidar nuestro patrimonio y el de nuestra empresa, ¿no? O sea, ya claro. tenemos que ser mucho más preventivos y de esa manera nos vamos a evitar muchísimos problemas. Y siento que tenemos que estar conscientes de dónde viene esto, porque ahí está la raíz, Jaime. Y perdón que regrese al Sí, tema. El TEMEC, ¿sí? El TEMEC es un tratado de integración económica. Entonces, ahorita decías, en México estábamos acostumbrados a, pues cuando salga la bronca, vemos qué hacemos, ¿sí? Pero ya no podemos seguir bajo esa dinámica porque las condiciones del juego ya son otras, ¿sí? Estamos empezando este proceso de integración económica que conlleva ajustes, no únicamente en la forma en que hacemos negocios, también ajustes en la manera en que estamos siendo legislados y en la manera que tenemos nosotros que responder. Entonces tenemos que ser mucho más proactivos y tenemos que prevenir mucho más, como veíamos en las películas que lo hacían las empresas gringas. O, correcto. Mira, y ahora que tocas el tema, digo, no está en las láminas, pero es bien importante. Recordemos que el TEMEC es el primer tratado comercial a nivel mundial que incluye capítulos y obligaciones laborales específicas para una de las partes. Y son dos, es el anexo 23A, por si a alguien le interesa consultarlo, y el anexo 31. claro, Recordemos que si exportamos a Estados Unidos, tenemos la obligación de cumplimiento normativo o a rajatabla de de todas nuestras obligaciones patronales, inclusive de libertad de negociación colectiva, que yo creo que nos daría para tener otra plática bastante amplia, o sea, contratos colectivos, democracia sindical, etcétera, porque ya hay un precedente en varias empresas, sobre todo en la industria automotriz, que es una industria que está muy integrada a nivel América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México, donde los sindicatos que estaban contendiendo por la titularidad se quejaron ante las secretarías correspondientes en sus países de que en México había habido una obstaculización por parte del sindicato titular del contrato colectivo para evitar una votación efectiva y que había estado amañada. Y en lugar de como antes hubiéramos visto que a lo mejor el sindicato que hubiera perdido se hubiera ido al amparo y hubiera buscado retrotraer el procedimiento a través de los mecanismos judiciales en México, aquí fue la parte que se quejó, que fue Estados Unidos, se quejó con su homólogo en México, y México, antes de entrar en una discusión técnica jurídica a nivel local, dijo, bueno, como tengo la oportunidad de ofrecerte una resolución al conflicto para evitar entrar a un panel arbitral, pues te ofrezco que volvamos a hacer la votación, o sea, vamos a reponer el procedimiento. Y es histórico porque es la primera vez que ves que se repone un procedimiento no por orden de un tribunal de alzada, como podía ser el tribunal de amparo, ¿no? Ya sea claro. juzgado de distrito o colegiado, sino que lo estás viendo a través de un acuerdo de una trilateral y una resolución, un conflicto comercial que implicó una reposición de un procedimiento colectivo laboral. Entonces, sí, efectivamente, es un cambio, y creo que lo hemos dicho en algunas otras pláticas, es cambio de paradigma, completamente. Totalmente, totalmente. Mientras más nos tardemos en entenderlo, más nos va a costar, sobre todo a los empresarios. Vamos a abrir espacio porque está esto que arde de preguntas. Nos dicen, Perfecto. nos preguntan, el no contar con protocolo para atender la violencia o la discriminación y de presentarse un caso de acoso, violencia o discriminación como patrón o jefe de capital humano, ¿podría incurrir en una posible o probable comisión de delito? A ver, si quieres, vamos por partes. Si no tienes un protocolo, ocurre un acto de discriminación, tú como empresa o representante legal de la empresa, te haces sabedor del acto, no haces nada, permites que siga la conducta y esa conducta también puede ser tipificada como delito, pues sí, por omisión,
pudieran llegar a involucrarte en un proceso penal. Lo veo como un riesgo remoto, honestamente, pero sí pudiera suceder. O sea, si nos pusiéramos técnicos y teóricos, sí pudiera suceder. Lo que seguramente va a pasar es que va a llegar la Secretaría del Trabajo y por no contar el protocolo y más allá de eso, por no hacer algo para evitar o para sancionar un caso de violencia o acoso o discriminación, ya sea acoso laboral o sexual, sí te van a multar y además el trabajador tiene derecho a rescindir la relación de trabajo con el pago de indemnizaciones. Ok. Nos preguntan también, si contrato a una persona, si no contrato a una persona por no estar vacunada, ¿me pueden demandar? Sí, justamente lo que platicamos hace un ratito, no puedes discriminar a alguien por su condición de salud, que pudiera ser equiparable en no contar con la vacuna. ¿Cuántas veces has negado el empleo a alguien que no traiga la vacuna de tuberculosis, por Sí, ejemplo? no, ¿No? nunca. Es Nunca. más, y ahí ojo en las respuestas y en lo que se le diga a los candidatos, ¿no? Porque a lo mejor alguien que no está vacunado se quiere agarrar de ahí porque no le dieron el trabajo y resulta que no pasó el examen psicométrico o no tiene las credenciales necesarias para el puesto. Claro. Nos pregunta Ileana Cristian, para el tema de prescripción de las vacaciones, si el trabajador no las toma, ¿sería recomendable hacer un documento donde el trabajador expresamente renuncia a tomarlas? ¿Se pueden renunciar a las vacaciones? No, las vacaciones, como cualquier derecho laboral, son irrenunciables. Entonces, aunque te firmara con sangre que no las quiere tomar, ese documento sería nulo. Sí, claro. Claro. Ay, No, déjame leer una pregunta, un comentario muy bueno de Juan Ábalos que dice, pero lo del cubrebocas depende de la empresa en un centro de salud, hospital, claro que aplica por salud. Sí, sí es por protocolo interno y obviamente un hospital es un lugar, digamos, vulnerable o de alto riesgo, ahí sí, sí aplica, por supuesto, utilizarlo. Yo me refería a los lineamientos actuales para centros de trabajo en general, oficinas corporativas, restaurantes, etcétera, que es donde ya no es obligatorio. Los centros de salud, hospitales, se manejan aparte, ¿no? Digamos que serían una excepción a esta regla general. así es. Nos pregunta Ali Sánchez, si es queja directa del trabajador, ¿opera la inspección directa sin previa notificación al patrón? Sí, es lo que le llaman inspección extraordinaria. Y cuando te llega una así, es porque algún trabajador presentó una denuncia anónima. Ok. Muy bien. Continuamos para ahorita seguir con las preguntas. Buenísimo. Bueno, tema de privacidad de datos, nada más por último, como último comercial en este tema de prevención y de compliance, se ha vuelto bien importante, sobre todo con todo lo del teletrabajo y con la pandemia, pues cada vez tuvimos acceso a más información sensible de los trabajadores. En muchos casos se hicieron censos de vacunas, censos de enfermedades para saber quién era población vulnerable. Nosotros como patrones tenemos la obligación de tener un aviso de privacidad celebrado con nuestros patrones y darles sus famosos derechos ARCO. Y esto debe de ir en el expediente del trabajador, porque si no ahí la sanción viene por parte del INAI y son mucho más fuertes, ¿no? Nosotros no podemos compartir información sensible de nuestros trabajadores, ya sea desde el sueldo hasta su condición de salud. Y además, si nosotros tenemos trabajadores que tienen contactos con terceros, proveedores, clientes, etcétera, también es súper recomendable incluir en los contratos de trabajo una cláusula de protección de datos personales en la que el trabajador se comprometa a cuidar la privacidad de los datos de los clientes, proveedores y demás, que tenga acceso con motivo de su trabajo, porque al final va a ser una extensión del patrón. Y si bien este tema estuvo de moda cuando se publicó la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, después cobró cierta relevancia con algunas multas históricas, como que siento que se ha perdido un poco esa cultura que ya se tenía. Y sí es bien importante, sobre todo ahorita que ya estamos en un mundo pospandémico, por decirlo de alguna manera, pues la Claro, cantidad de información que se recabó es bien importante conservarla y cuidarla bien, ¿no? claro. El tema de los datos es fundamental y también para la economía de la nueva realidad, ¿no? Sí, claro. La economía de los datos
fundamental. Y bueno, Sí, adelante. bueno, y no podíamos dejar esta parte de cumplimiento normativo sin hacer un comercial recordándoles del tema de subcontratación, que está prohibida por regla general, solo se pueden prestar servicios especializados que no formen parte de tu actividad principal y tu objeto social. Hay que tener mucho cuidado con los proveedores que contratamos, ya sea, puede ser desde servicios de limpieza o seguridad, revisar que estén en el famoso REPSE, en el padrón de prestadores de servicios especializados, que cumplan con la obligación de reportar al IMSS cada cuatrimestre qué contratos celebraron, qué personas se involucraron en la prestación de los servicios de esos contratos, porque ahí sí la multa es altísima, tanto para el que preste un servicio especializado sin contar con el registro, como para el que recibe ese servicio, se beneficia del servicio de subcontratación indebida o subcontratación que no esté debidamente registrada. Ahí sí las multas pueden llegar a ser hasta de 5 millones de pesos ahorita con el ajuste de la UMA, ¿no? Es la multa más alta, son 50,000 veces la UMA. Entonces, no podíamos dejar de hablar de cumplimiento normativo sin tocar el tema de subcontratación. Claro. Y, pues bueno, por último, rapidísimo, porque ya veo que hemos casi agotado el tiempo, pero platicarles un poquito lo que hemos visto en el procedimiento, en el nuevo procedimiento ante tribunales. Y bueno, primero recordarles que en México nos regimos por un principio de estabilidad en el trabajo, es decir, se protege el derecho de la persona de tener un trabajo digno y remunerador que le alcance para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Y por eso es que hay tantas restricciones y que no podemos despedir a un trabajador si no hay una causa justificada. Y si hay una causa justificada, el trabajador puede reclamar o su indemnización o su reinstalación. Y si el si el patrón no quiere reinstalarlo, además de la indemnización y de los otros conceptos que tenemos aquí, de la prima de antigüedad y prestaciones, va a tener que pagar una sanción adicional por no quererlo reinstalar de 20 días por año. Y esto, bueno, para los que están en las áreas de capital humano, relaciones laborales, recursos humanos, seguramente es su día a día, porque así llegan todas las demandas. ¿Qué se hacía antes con el viejo procedimiento? Se va alguien, bueno, espérate a que demande, vamos a ver cómo viene la demanda y vamos a negar el despido y ofrecer el trabajo, o poner una renuncia verbal y ponemos a 3 testigos que canten como pajaritos que lo vieron renunciar en frente de 3 personas, bla, 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 bla. ¿No? Estas viejas estrategias muy comunes y quizás ahora desafortunadas, poco éticas y poco compliant, si estamos hablando de un tema ya de integración de la mano del TEMEC, pues bueno, ya no se puede. Entonces tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a despedir a alguien, pues que este es nuestro riesgo, más los famosos salarios caídos de 1 año y después un interés, pero no es clase de procesal laboral, entonces me voy a ir un poco más rápido para no aburrirlos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues esta famosa conciliación prejudicial que se incorpora con lo que les decía, con el Tratado Transpacífico como una obligación de los famosos centros de conciliación, y luego se ven reflejados en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma de 2019, derivada del TEMEC, por cierto, ya que tocabas el tema. Pues bueno, los centros de conciliación laboral, tanto en los estados como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una de sus principales funciones es buscar la conciliación entre el patrón y el trabajador cuando hay un conflicto. Y pues buscar que se llegue a arreglar la controversia antes de que tengamos que entrar en un tema de juicio. Si no llegas a un arreglo, entonces el tribunal, el centro te va a dar una constancia al trabajador de no conciliación, y esa es obligatoria adjuntar a la demanda, si no, no te admiten la demanda en el tribunal. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la verdad es que sí están funcionando los centros, o sea, hemos tenido experiencia en varios estados. Están, como les pongo aquí abajo en la diapositiva, por lo que se está viendo en algunos estados, tienen ahora sí que un 80% de éxito en las conciliaciones. Sí impulsan mucho, sí presionan mucho a las 2 partes para llegar a un buen acuerdo. Y además, pues tiene una duración máxima de 45 días hábiles el periodo de conciliación. Entonces, en estos 45 días te tienes que poner de acuerdo y puedes tener la cantidad de conciliaciones que quieras. La recomendación como abogado es buscar la conciliación en este proceso, porque en el tribunal, y si no tienes las herramientas, como decía Fernando hace rato, los documentales para defenderte,
va a estar mucho más cuesta arriba que los procedimientos ante las juntas y tus posibilidades de éxito todavía son más limitadas, ¿no? Claro. Ahora, en los procedimientos laborales hemos visto que sí son bastante ágiles, sí están trabajando de una manera impresionante, digamos, el rezago. O sea, cuando llega una demanda a un tribunal, hemos visto que en 4 meses tienes una sentencia. Se desahogan, ahora ya nada más hay 2 audiencias, que es la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, donde se desahogan las pruebas, y en muchos casos, al finalizar esa audiencia de juicio, te dan la sentencia. A veces le están dividiendo en 2, cuando hay muchos testigos, o hay mucho material probatorio que analizar, se le están dividiendo en 2 y luego te citan para alegatos. Ahora, oye, o sea, súper gringo el tema. Sí, y algún día, si tienen la oportunidad de ir a un tribunal laboral, pues sí es tal cual, hay un escritorio de cada lado, el juez, todo te lo videograban, ya no te dan las actas de audiencia hechas por una mecanógrafa como el procedimiento ante la junta. Puedes pedir que te den en un USB la grabación de la audiencia y nada más te dan pues digamos, le llaman una versión reducida de la audiencia, como una síntesis. Y tienen inclusive unas sillitas para el público, por ponerlo de alguna forma. O sea, sí está muy estilo americano. Ahora, que es bien importante y sobre todo, digo, como les decía, no es una plática de procesal laboral, pero bien importante para las áreas de igual recursos humanos, capital humano y recursos humanos. Ahora, a partir de que te notifican la demanda, que ahora ya se acompaña de pruebas por parte del trabajador, tú como patrón tienes 15 días hábiles para presentar tu escrito de contestación, es decir, 3 semanas en pocas palabras, ¿no? Si no hubiera puentes. Pero ¿qué pasaba antes? Pues muchas veces decías, bueno, lo tengo escaneado, te lo mando para que prepare la contestación, vayas a la audiencia y ya después te consigo los originales para la audiencia de pruebas. Ahora ya no, ahora tenemos que tener mucho más cuidado en recabar los documentos y la información que necesite el abogado de una manera muy ágil, porque pues ahora sí que los plazos son fatales. Si no presentamos las pruebas junto con nuestra contestación de demanda, pues básicamente estamos perdidos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué recomendamos tener? Y estas, si quieres, después se las podemos compartir a través de Fernando. Pues es un listado de lo mínimo que yo sugeriría tener en un expediente de personal, desde la información del trabajador, CURP, identificación, comprobante de domicilio, por si lo tienes que rescindir por causa justificada, pues tienes que señalar un domicilio donde lo vas a rescindir, el contrato de trabajo firmado de puño y letra del trabajador, los recibos de pago, es bien importante. Ahora ya, a raíz de la entrada en vigor de esta reforma de 2019, que si mal no recuerdo fue la primera vez que Fernando y yo tuvimos oportunidad de hacer una plática al respecto allá en Torreón, de la reforma procesal de mayo de 2019. Sí. Ya los famosos CFDIs ya son válidos como prueba y ya te acreditan el pago. Entonces ya no necesitas tener, sobre todo las empresas grandes que tienen 500, 1000 trabajadores y muchas veces son trabajadores que están en líneas de producción y se volvía un procedimiento arcaico, complicado e inútil tener casi un cuarto de archivo para los recibos de nómina de los trabajadores. Ahora ya nada más es tenerlos en la nube, pero tener la manera fácil de accesar a ellos y de mandarlos al abogado para que pueda exhibirlos en juicio. Y una recomendación adicional, pues tener por lo menos el número de cuenta del trabajador al que le depositaba, en donde le depositabas la nómina y la cuenta de donde salía el dinero de la empresa para depositar. Entonces, si bien es información que ahorita platicada, o si la están viendo en la pantalla, pudiera resultar sencilla, lo que hemos visto es que muchas veces no cuentan con esta información y se vuelve un viacrucis de estar de un lado a otro, porque muchas veces es una empresa que trabaja a nivel nacional y entonces todo lo tiene concentrado a lo mejor en su oficina de Monterrey o en su oficina de la Ciudad de México y resulta que el juicio es en Torreón o es en Tijuana y no, pues es que la información no va a llegar, te lo mando en PDF, no, pues que ya no me sirve en PDF, ya necesito los originales. Por eso la insistencia en que se tienen que buscar mecanismos para agilizar y tener todo en orden y listo para exhibir en juicio, porque es tu única oportunidad de esos 15 días, ¿no? ¿Copias certificadas no sirven? Sí podrían servirte, pero para eso tuviste que tener el original y ponerlo a la vista del notario, ¿no? Sí, claro.
Sí, no, desde luego que sirven porque hacen las veces de original. Ahí el tema, por ejemplo, si tuvieras una carta renuncia en copia certificada, no tendría el mismo peso porque, pues de entrada, si el trabajador objeta la firma, no hay un original sobre el cual contrastar la firma. Seguramente citarían al notario para que dijera, oye, pues tuvo a la vista un documento, se lo exhibió el trabajador, no, pues me lo trajo el patrón, me trajo a certificar esta copia de una renuncia. No, pues, ¿qué crees? Que no va a tener validez probatoria plena. ¿Y si va ratificada? Si va ratificado ante notario por el trabajador, pues ya, inclusive su objeción pudiera ser considerado falsedad de declaraciones ante autoridad por estar diciendo que o le falseó al notario o le falseó al tribunal al decir que no era su firma. Claro. Entonces, de hecho es una recomendación cuando no puedes ratificar un convenio ante los centros de conciliación, por ya sea por logística, practicidad o por el tipo de empleado que es que sabes que no va a querer y que se puede tronar una negociación por quererlo llevar al centro de conciliación. Siempre la siguiente, digamos, opción es ante un fedatario público que se haga la ratificación y entonces el fedatario toma, tú sabes mejor que yo, pero pues, toma los generales, certifica que la persona que firma sí es quien dice ser y pues ya con eso estás cubierto, ¿no? Pero digamos que ahí lo que tendrías es en el instrumento notarial del notario, en el apéndice estaría un original firmado, ¿no? Si mal no recuerdo, así es el proceso. Correcto. Nos siguen llegando preguntas. Adriana Rodríguez nos dice, hola, entonces ya no es necesario tener los recibos de nómina firmados por el empleado. La respuesta es no, ¿no? siempre y cuando tengan la cadena digital y cumplan con los requisitos fiscales de los CFDIs o CDFI. Nos pregunta Diana Segovia, ¿dónde registrar mi contrato de trabajo interno? Creo que se refiere al reglamento interior de trabajo. El reglamento se registra ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí hay un aplicativo para hacer. No me sé la página, pero si ustedes ponen en cualquier buscador Centro de Conciliación y Registro Laboral, es el primer resultado y ahí te da una opción de registro de reglamentos. Los contratos, por si esa era la duda, los contratos no se tienen que registrar ante la autoridad. Son documentos privados. Lo importante ahí sí es que estén firmados de puño y letra por el trabajador y por un representante del patrón, ¿no? Oye, luego hay una práctica de que en las renuncias la persona firme la carta de renuncia, firme el finiquito y de puño y letra ponga yo fulanito de tal renuncio y pongo huella digital. ¿Eso está bien o ya es como exagerar demasiado? Mira, la verdad es que como hablábamos hace rato del efecto péndulo, como se dio la práctica tan mal en muchas empresas de hacerlos firmar hojas en blanco, tamaño oficio, que después se recortaban y se hacían renuncias, sí, y sí, por ahí sí. venían la objeción, digamos que el antídoto para poder estar en una mejor posición en un juicio es que te pusieran de puño y letra esa leyenda. Ajá. Y muchas veces sobre el propio texto de la carta renuncia, si está impresa. Claro. Que así ya no hay nada de que lo imprimió después de haber, de la firma, porque cualquier perito podría decirte que está primero, si la tinta de la impresora o la tinta, el puño y letra. Oye, Entonces, hasta las huellas de los dientes piden que muerdan la hoja, güey. La verdad es que la huella digital sirve cuando está bien puesta, pero el 90% de los casos es un momento de mucho estrés cuando es Claro. una salida de un empleado. Difícilmente pone una huella perfecta y normalmente son ilegibles. Entonces, yo la verdad es que el tema de la huella a mí se me hace intrusivo. En muchos casos prefiero no pedirlo. Mientras tengas la certeza de que te está poniendo de puño y letra, o si lo estás haciendo ante un notario público, o si lo estás haciendo ante el propio centro de conciliación, pues realmente la huella sale sobrando y hay mucha gente que hasta se ofende cuando se lo pides, ¿no? Claro. Nos pregunta José Jesús Suárez que si la ratificación con fedatario también procede con corredor. Esa la contesto yo, no procede. Ok. ¿No? Que el corredor público no puede ratificar estos hechos. Nos pregunta Cuauhtémoc Silva, un trabajador que cumple 10 años de servicio en marzo, ¿cuántos días de vacaciones le corresponden?
en marzo del 23. A ver, pues si quieren, nos regresamos a la tablita. Aquí yo creo que lo importante es que hasta el 22 le tocan los que le tocaban y el Exacto. 23 ya le tocan adicionales, ¿no? Exacto, sí. Ahorita le corresponden los días que ya generó en marzo de 2022 y a partir de Ajá. marzo de 2023 pues le van a tocar los 22 días que nos marca la reforma. Ok, también nos pregunta Magdalena Chamorro, si tengo un trabajador que ingresó en septiembre del 22 y renuncia al 23, o sea, en enero, o sea, trabajó 3, 4 meses, lo liquido la parte proporcional de sus días de vacaciones de la ley antigua, pues sí, ¿verdad? Pues fíjate que ¿O no? es un caso, seguramente se van a dar muchos en la práctica, pero no, ahí sí le va a aplicar la ley nueva y ahí les va por qué y por qué es diferente a lo que hemos dicho a lo largo de esta plática. Su expectativa de derecho, o sea, él espera general, si entró en 2020, en septiembre de 2022, su expectativa de derecho para generar vacaciones va a ser hasta 2023, ¿no? A septiembre de Ajá, 2023, conforme a la nueva ley, porque sería su primer aniversario. Si él está claro. renunciando en enero, pues va a estar renunciando, pero va a haber empezado a generar la parte proporcional de días de vacaciones conforme a la nueva ley, a Ok, diferencia de si tuviéramos a alguien contratado en 2021 que renunciara en enero de 2022, pues ahí hubiera aplicado la vieja ley, porque su expectativa de generación era conforme a la vieja ley. No sé si me hice un poco bolas o los hice un poco bolas. a mí me quedó claro, pero yo creo que a quienes nos oyen también, si no cualquier duda que nos digan, pero de estas se van a presentar 500 Sí, diarias, ¿eh? O sea, por lo menos este año. O sea, sí, todo 2023 esa va a ser la duda y la cuestión. nos pregunta Adriana Sánchez respecto al tema de vacaciones. Si tengo un empleado que cumple un año el 30 de marzo al 23, ¿se aplicarían 12 días en total o sería proporcional a la ley anterior? Yo No, creo le aplica que la nueva ley. la Nada nueva ley más, porque sí, por lo mismo que estás comentando ahorita, ¿no? exacto, porque es al momento que la generó. Exacto. Olga Guadalupe Vélez. Tuvimos una inspección el año pasado de la Secretaría del Trabajo y me revisaron los recibos de nómina timbrados y firmados en físico. Yo por curarme en salud solicito aun que el personal me los firme. Pues mira, si te resulta todavía viable y práctico, o sea, así que no está de más la firma, ya no es Ajá, necesaria, inclusive si la inspección te la hicieron en 2022, ya estaba vigente la reforma de 2019, donde te dice que los recibos de nómina timbrados, o sea, los FDIs, hacen las veces de un documento original, siempre y cuando tengan la cadena digital. Entonces, quizás el inspector pudiera, por desconocimiento o por intentar sacar algún beneficio indebido, presionarte por ahí, pero tú te podrías defender perfectamente diciéndole que los recibos son válidos y tienen la cadena digital. ok. Finalizado. Hola, estoy viendo las que ya contestamos. A ver, hay una de Martín Arballo, dice, ¿en qué parte del DOF o de la Ley Federal del Trabajo dice expresamente cómo manejar la aplicación de las nuevas vacaciones en el caso que he mencionado anteriormente? A ver, lo único que te dice la Ley Federal del Trabajo es cómo son las vacaciones y fue una reforma del artículo 76 y 78, que es lo que están viendo en pantalla ahorita. Lo que te dice el transitorio primero es a partir de cuándo está vigente la ley, que es a partir del 1 de enero. Todo lo demás que hemos ido explicando de cómo se manejan, en cuáles casos se aplica la ley vieja y la ley nueva, pues no lo vas a encontrar en el decreto ni en la Ley Federal del Trabajo, sino es un poco más doctrinario el tema, y es cómo aplican las leyes están vigentes a partir de que expresamente al día siguiente de su publicación o el día que expresamente se menciona en el decreto que van a ser ley vigente. Mientras no sea ley vigente, no la puedes aplicar. Y por lo tanto, si tú generaste
un derecho conforme a una ley que estaba vigente al momento que generaste el derecho, no puedes después pretender saltarte a la nueva ley nada más porque te beneficia más, ¿no? Salvo que expresamente hubiera dicho que se aplicaba retroactivamente para todos los trabajadores, lo cual no está en el decreto. Entonces, no sé si esto resuelve tu pregunta, Martín. Muy bien. También José de Jesús Suárez nos pide que si podemos compartir la presentación. La presentación es de Jaime. El sábado, esto ya la respondimos. Jaime, ¿en dónde te pueden encontrar para seguir contestando las preguntas? Porque no nos va a dar el tiempo. Nos están pidiendo datos de contacto tuyos, Jaime. ¿Dónde te encuentran? Si quieren, les dejo mi correo en el chat. Entiendo que todos tendrían, lo podrían ver. Bueno, podría ser a través de Fernando Todd, en su correo todd@empresasdefamiliamx, o en J. Rodríguez. Si quieres, pon el tuyo aquí para que... pg.com. Se los mando en el chat y también lo pongo, me cambio el nombre tantito para que lo puedan. Para que lo puedan apuntar, se me hace más fácil. Sí. jrodríguez@ibarra p de Pedro g.com. jrodríguez@ibarra p de Pedro g de gato.com. Correcto. Y ahí, con todo gusto podríamos seguir resolviendo sus dudas, porque la verdad es que a pesar de que el tema de vacaciones pareciera que fue una reforma muy sencillita y ahí fueron 2 articulitos y nada más movieron los días y la forma, el cómputo, etcétera, pues se viene una avalancha, como dicen. Movieron todo, o sea, tiene muchísimas implicaciones de temas operativos, de temas presupuestales, que si pueden escribir de nuevo el correo, ya te aparece aquí, asistente anónimo, el correo de Jaime, jrodríguez@ibarrapg.com. Correcto. Perfecto. Jaime, listo. Oye, buenísima la plática, como siempre. Te quedas comprometido a seguir platicando estos temas porque están muy activos. Son temas, creo que son muy importantes y se requiere gente que conozca para llevar a buen término las actualizaciones en nuestras empresas. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, porque siempre me pones a pensar de más, sobre todo con todos los temas del TEMEC y las implicaciones laborales que tiene. Muchas veces nos quedamos cortos luego en ese análisis, no lo vemos a nivel global y, como dices, ya de una economía integrada. Exacto, creo que por ahí viene la pichada en lo laboral y en muchos otros aspectos. Entonces tenemos que estar listos y preparados. Jaime, te agradezco mucho. Nos piden la presentación. Con gusto, si quieres te la comparto y tú si tienes la lista tenemos de los asistentes. La lista de asistentes, si quieres la compartimos a través de ahí, te pongo copia, y cualquier cosa, pues, en el mismo correo, pues va a venir tanto tu dirección electrónica como la mía para seguir platicando, para seguir en contacto, y seguramente te voy a seguir poniendo gorro para seguir hablando de estos temas. No, buenísimo. Encantado de seguir platicando contigo. Sí. Perfecto. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Igualmente. Estamos mucho gusto. Gracias a todos.